Entre los trabajos que realizamos en nuestro campo dentro de la psicotecnología y la psicopolítica, uno de ellos es el que está vinculado a la dialéctica, y la dialéctica es el estudio del razonamiento y análisis sobre las verdades para llegar a conclusiones confrontando argumentaciones contrarias. Es decir, una de las cosas que hacemos es verificar las diferentes argumentaciones que se utilizan, analizar esas argumentaciones, hacer un análisis para llegar a conclusiones sobre las verdades y para ver cuál fue el razonamiento que se utilizó en esos análisis, en esas argumentaciones. Según nos consta aquí, en definitiva, la dialéctica es una especie de algoritmo donde se busca la verdad real por medio de la identificación de la verdad virtual representada por los sofismas. ¿Qué significa esto? En principio, es una especie de algoritmo. Algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que deben ser seguidos para dar solución a un problema específico. Esto viene de la matemática, se utiliza actualmente en la programación informática, o sea que hay que analizar una secuencia de pasos lógicos para dar solución a un problema específico. Y ese análisis de los pasos lógicos tiene que ser fundamentado, tiene que ser real, y se tiene que fundamentar en verdades reales, en cosas que se pueden comprobar, no en falacias, en tonterías o en cosas infundadas que no tienen base o criterio lógico. Esto nos permite identificar lo que es la verdad virtual. La verdad virtual es lo que parece ser pero que no es. Y es aquello que se nos coloca a través del sofisma. Sofisma es otra corriente filosófica que viene de los antiguos sofistas griegos, que establece que un sofisma es un argumento falso o un raciocinio defectuoso intencionalmente dirigido para inducir al error. O sea, una mentira, un engaño, una trampa que induce a las personas al error, a hacerles creer en algo que no es cierto. Básicamente que es una mentira, que es un fraude, que es un engaño, pero que se manipula de forma tal que la persona lo cree, lo acepta, lo incorpora en su vida. Y así se ha venido haciendo. Así se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y ahí es donde se ha venido estableciendo, por un lado, existe la verdad real, lo que es, lo que ha sido y lo que nunca dejará de ser porque fue la verdad absoluta, auténtica, la cosa verdadera, y eso es inmutable. La realidad es inmutable. Y después está la verdad virtual, el sofisma, que es lo que dicen que fue pero no fue, que es lo que se disfraza, se miente, se repite, se imprime, se divulga, pero por más que se divulgue, que se imprima, que se repita, no es la verdad. Y lo que no es la verdad, muchas personas hoy lo pueden comprar, pero mañana eso cae, porque en el futuro la gente va a seguir investigando el pasado, y ese pasado, que es nuestro presente de hoy, mañana será investigado. De aquí a 50, 60, 100 años, será investigado por otros nuevos historiadores y verán lo que pasó realmente en el Uruguay del siglo XX, de los años 60, 70, 80, y lo que dicen que pasó los tontos mentirosos
de los años 90 a 2000, 2010, 2015. Entonces la mentira, hoy la pueden comprar, cómprenla, no hay problema. Pero mañana va a salir a luz de que ustedes fueron engañados, de que ustedes fueron tontos, de que fueron manipulados y va a quedar registrada una historia. La cantidad de masas de tontos imbéciles que fueron manipulados y lo que fue la verdad real. Y eso es inalterable porque los documentos existen y seguirán existiendo. Y los historiadores seguirán veniendo historiadores nuevos. Pero esos historiadores nuevos no todos serán los que están comprando hoy las tonterías que hoy se les está vendiendo y que ellos repiten a diestra y siniestra. Se nos quiere imponer de que en el Uruguay de la década de los 60 y los 70 que no hubo una guerrilla que luchó contra una dictadura. Es mentira, es falso, totalmente falso. Cualquier historiador va a ver que entre los 60 hasta el 73 tuvimos un gobierno democrático, varios gobiernos democráticos, elegidos por el voto popular en las urnas, y que durante ese periodo de democracia participativa, donde el pueblo votó, eligió por amplia mayoría a sus mandatarios, apareció un grupo de irracionales tontos que quisieron o que fueron alquilados, comprados o vendidos directamente al régimen cubano a imponer aquí una revolución que no fue lo que hoy quieren decir, por más que lo repitan y por más que lo impriman los diarios, los canales de televisión, ustedes hoy periodistas, por más que impriman que fueron guerrilleros, que una guerrilla, no, en Uruguay no hubo, jamás existió una guerrilla. Existió sí un movimiento de delincuentes y terroristas, que es totalmente diferente. Esa es la verdad. Esa es la verdad real. Una guerra es un enfrentamiento entre dos ejércitos regulares, de diferentes países, uniformados y armados. Una guerrilla es un enfrentamiento de un ejército regular contra un grupo de civiles o de milicianos debidamente identificados en combates abiertos en campos de batalla. Aquí jamás hubo una batalla, hubo un enfrentamiento, jamás hubo un grupo que se enfrentara a ninguna fuerza armada. Hubieron apenas bandidos, delincuentes, que se enfrentaron a la policía común, como cualquier acto delictivo que han habido y siguen habiendo hasta el día de hoy, delincuentes que se enfrentaron a la policía, que fueron presos, que otros fueron detenidos, otros fueron muertos o heridos, y que cometieron simplemente delitos comunes, secuestros, asaltos a bancos, asaltos a corredores, homicidios. Incluso los homicidios, ninguno de ellos fue una muerte en batalla, no hubo batallas, no hubo enfrentamiento. Las muertes que hubieron fueron de civiles, militares y policías, muertos a traición, por la espalda, desarmados, sin previo aviso, y no por siquiera por uno frente a uno, por un grupo, como ocurrió con el agente Villalba, que aparentemente fue el que había entregado donde estaba el Mujica, que por eso se vengaron. Después de estar caído en el piso, herido y muerto, le dispararon 5 tiros a una persona herida, sangrando, muerta ya, 5 tiros más por la espalda,
entre 6 hombres. Lo mismo ocurrió con el capitán Moto, con el coronel Álvarez, hermano del famoso presidente Álvarez. Es decir, cantidad de personas que fueron solamente asesinados a traición, desprevenidos, sin estar armados, sin previo aviso, y eso ni siquiera podemos considerar que haya sido un duelo de vaqueros, ni siquiera eso. O sea que eso tampoco no es ni duelo ni combate, eso fue apenas un ataque de traición, que es lo que hace hoy cualquier chico pasta base de 8, 10, 12, 15 años. Agarra una persona, viene con el arma, le apunta, le dispara y sale corriendo. Y lo hace un solo chico, y no precisa 6 adultos, como lo hicieron el Pedro Vizca cuando participó Huidobro, Lucía Topolansky, la señora, entre un grupo de 8 personas para matar a 2 pobres policías muertos de hambre, salarios mínimos, que tenían un 38 que no disparaba, porque los de la republicana tenían armas que no disparaban, lo único que tenían un sable que tampoco corta, y así para matar a 2 humildes salarios mínimos tuvieron que ir a un operativo de 8 terroristas. Eso no tiene bien. O sea que no vengan a querer imponer el sofisma de que hubo guerrilla. Aquí jamás hubo una guerrilla. Hubieron delincuentes y terroristas asesinos, nada más. Nunca hubo una guerrilla, porque eso sería un nombre de cierto respeto que no se merece. Ese terrorismo, es decir, tampoco no hubo una lucha contra ninguna dictadura, ya que las medidas prontas de seguridad adoptadas por el presidente Pacheco, un presidente que llega a la presidencia por la muerte de su predecesor, no fue por voluntad propia, él como vicepresidente asume, habiendo sido electo por el pueblo, asume dentro de la Constitución y establece las medidas prontas de seguridad que están integradas y establecidas en la Constitución porque la situación así lo ameritaba. Entonces no hubo ninguna dictadura. No quieran vender una cosa por otra, porque ustedes se la podrán vender, ustedes se la podrán comprar, pero eso no es cierto, no ha sido cierto y nunca será cierto. La verdad real es que estas medidas se impusieron en función del descontrol de este grupo de locos delincuentes terroristas. A partir de ese momento se comienza a establecer en Uruguay un régimen de violencia que en Uruguay no se conocía. Uruguay era un pueblo pacífico, tranquilo, pacato, honesto, responsable, trabajador, pero no era un pueblo revoltoso, sucio, pendenciero, patotero. Pero a partir de ese momento se comenzó a imponer esa doctrina de patoterismo totalmente mal intencionada por parte de esta gente y se comenzó a establecer esa conducta patotera que comenzó a generar una conducta que hasta el día de hoy no paró, mermó, se redujo y quedó temporalmente paralizada durante el gobierno de facto. Así que se dio la libertad, así que las Fuerzas Armadas confiaron en el pueblo, confiaron en los pactos trazados y voluntariamente, de buena fe, las Fuerzas Armadas le dijeron, bueno, vamos a entregar el paso como se había prometido, ya que fue uno de los primeros preceptos que estableció el presidente Álvarez cuando asumió,
y tanto así que el presidente Álvarez solo estuvo 40 meses en el poder. Él se había comprometido a pasar el poder a los civiles, de hecho lo hizo. Naturalmente que confió en los civiles uruguayos erróneamente, porque los civiles uruguayos resultaron ser un pueblo que proviene de una letrina, cobardes, traidores, tramposos, sucios, que después cayeron sobre él, cuando él podría haber permanecido en el poder hasta el día de hoy. Pero no, cayeron sobre él, porque él confió en que el pueblo sería justo, ya que él luchó contra aquellos delincuentes que querían imponer una verdadera dictadura, una dictadura centenar, como está ocurriendo en el Caribe, en Cuba, y ellos querían imponer el mismo régimen, la monarquía totalitarista de más de medio siglo de dictadura. Ese era el objetivo, no nos engañemos. Y contra ese objetivo es que se luchó, se les trató de bloquear, de trancar, y se pasó de nuevo el poder a los civiles pensando de que esta gente no volvería a actuar. Pero sin embargo sí, se les dio la libertad erróneamente desde mi punto de vista y volvieron a actuar y volvieron a hacer lo que hacían antes, a ser deshonestos, agresivos, violentos, traidores, y así hemos llegado al día de hoy a una situación donde tenemos un pueblo intolerante, agresivo, violento. Los delincuentes secuestran, asaltan, matan. Los privados van al fútbol, no toleran nada, rompen todo, destruyen todo, y estamos en una sociedad deplorable, en una sociedad que realmente no deja de ser una lamentable letrina social. Algo inimaginable, algo impensado jamás en la historia del Uruguay. Pero eso es lo que tenemos y eso es lo que somos hoy. Es muy lamentable. Lo siento. Muchas gracias.